Muy bien. Bueno, yo pongo un ratito la cámara siempre, nos veamos un poquito la cara, pero después la desconecto para que empecemos a practicar, ¿sí? Entonces voy a desactivar la cámara y voy a compartir primero escritorio. Lo único que me bajé Teams en el celular, así que un poquito el chat lo estoy viendo desde el celular, porque vieron que siempre pierdo el chat. Bueno, lo único lo silencié porque si no a cada rato me van llegando las notificaciones. Bueno, muy bien. ¿Se ve el PowerPoint allí en la pantalla? Recuerden que también pueden contestar con micrófono. ¿Sí? ¿Lo ven? Bueno, uno de los ejercicios que tienen en la guía de trabajos prácticos es el ejercicio 16, después vamos a hacer alguno de allí, pero básicamente la idea es la misma que nos piden en el ejercicio 16, que es buscar intervalos de crecimiento y de decrecimiento y extremos de ciertas funciones. Bueno, acá en pantalla tenemos esta función, ¿sí? Yo la voy a resolver con la pizarrita y después ese archivo lo transformo en PDF y se lo subo. Y además después en este PowerPoint también lo tienen hecho en papel, que después Adriana seguramente les va a compartir. Bien, entonces voy a la pizarrita y ese ejercicio me lo llevé al pizarrón, el mismo que estaba en el PowerPoint. Hoy estuvieron trabajando con Adriana y Adriana les dijo que ¿qué es lo primero que hay que hacer aunque el ejercicio no me lo pida? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Escribir el dominio. Perfecto, determinar el dominio de la función. Bueno, los escucho. ¿Cuál es el dominio de H? ¿Tenemos algún conflicto? ¿Hay una cuenta conflictiva o todas las cuentas que están allí se pueden hacer? Todos los reales. Todos los reales, porque no tiene ningún inconveniente esa cuenta. Fíjense en x al cuadrado y después una potencia, una función potencial donde la base es un número. Cuando tenemos un número lo podemos elevar a cualquier cosa, distinto si en la base tuviésemos una variable. Entonces el dominio son todos los reales. Bien. Dijimos que hoy estuvieron viendo con Adriana que para poder determinar los intervalos de crecimiento, de decrecimiento y los extremos, todos esos conceptos estaban absolutamente vinculados con el concepto de derivada. Entonces quiero que me deriven esta función. Empiecen a agarrar sus cuadernos y calculan la derivada. Les doy unos minutos y enseguida ponemos el valor de la derivada para verificar lo que están haciendo allí en sus cuadernos. Voy a silenciar esto porque si no... Así que realicen la derivada. Y en un minutito la pongo para verificar si lo que hicieron ustedes coincide con lo que yo voy a escribir acá en el pizarrón. O si alguien se anima y abre su micrófono y me dice cuánto le da, mejor todavía. Bueno, a ver, ¿alguien se anima a decir cuánto da esa derivada? Porque escribir eso en un chat es medio plomazo.
¿Escuchó? ¿Nadie? Profe, Sí, vamos. puede ser que sea 2x Sí, menos 2x por e elevado a la 4 menos x al cuadrado. bien. La derivada de esto es la misma función multiplicada por la derivada del exponente, es regla de la cadena, y la derivada del exponente es menos 2x. Entonces, no sé por qué puse más, vamos directamente a poner entonces lo que dijo recién. Allí estamos, ¿sí? Esa es la derivada primera. Les conviene siempre sacar el dominio de la función derivada, porque así también se dan cuenta si existe o no algún punto de derivada no existente. ¿Cuál es el dominio de la función derivada? ¿Tiene algún conflicto o son también todos los reales? Todos los reales. Todos los reales. Bien. ¿Por qué 8x, Federico? Federico, lo hiciste mal. Bien, bueno. Entonces, tenemos que el dominio también de la función derivada son todos los reales. Eso lo que nos está indicando es que hablaron de puntos críticos hace un rato con Adriana. Puntos críticos de derivada no existente en este caso no van a tener, ¿sí? Bueno, para estudiar intervalos de crecimiento y extremos, para intervalos de crecimiento y decrecimiento hay que estudiar el signo de esta derivada. Y para estudiar el signo de esta derivada, conviene tenerla como expresada de qué manera. Si uno tiene que estudiar el signo de algo, ¿cómo conviene tener eso escrito? ¿En forma qué? ¿De qué otra manera puedo escribir eso? Factorizada. Bien, ahí alguien escribió en el chat. Factorizada. Saco factor común. Acá. 2x. 1 menos e a la 4 menos x cuadrado. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos saber, ¿sí? Buscar esos famosos puntos críticos implica buscar cuando la derivada primera, en nuestro caso, se hace 0, porque dijimos que punto de derivada no existente no tenemos. Y si quiero saber cuándo esto se hace 0, es imposible despejar de acá. En cambio, si la tenemos factoriada, para que este producto se haga 0, ¿cuáles son los valores que anulan los factores que tenemos allí? ¿Quién anula el primer factor? 0. 0. ¿Y quién anula el segundo factor? ¿2 y menos 2? Bien, porque fíjense que para que esta potencia nos dé 1, el exponente tiene que ser 0. Entonces hacemos 4 menos x cuadrado igual a 0, para el que no se dio cuenta. Menos x cuadrado igual a menos 4, es decir, 2 y menos 2 son las soluciones de esa expresión, ¿sí? Entonces, marcamos en la recta 2 y menos 2. Quiere decir que vamos a armar esa tablita famosa de manera más sintética, digamos. Dibujamos la recta numérica y vamos a poner los factores. El primer factor es x, el 2 lo dejo de lado porque es una constante, no me influye en el signo.
y el segundo factor 1 menos e a la 4 menos x cuadrado. Y tenemos que estudiar el signo de esos factores en las cuántas zonas me quedaron, la recta numérica me quedó dividida, en cuántas zonas. En 4. 4. En cada una de esas zonas vamos a estudiar el signo de esos factores, ¿sí? Empezamos por el X, que es fácil. Siempre tengan presente que hay que buscar dónde se anula el factor. Este factor se anula en 0. Yo digo que es como la pared. A la izquierda de la pared va a tener un signo y a la derecha de la pared va a tener el signo contrario, ¿sí? Yo suelo llamar la pared al valor donde el factor se anula. Repito lo que dije entonces. Este factor, no sé por qué me escribió esto, yo quería otra cosa, se ve que apreté mal. Quería esto, ahí está. Este factor se anula en 0, entonces a la izquierda de 0 va a tener un signo y a la derecha de 0 va a tener el signo contrario. Ese es fácil. ¿Cómo es a la izquierda de 0 ese factor? En todas las zonas que están a la izquierda. Negativo. Negativo, negativo. Y a la derecha, positivo y positivo. En el otro, este factor se anula para 2 valores. Entonces ahí es como que tiene 2 paredes. Cuesta un poquitito más, ¿sí? Entonces pensemos en cada una de las zonas por separado. A la izquierda de menos 2, piensen que tienen que asignarle un valor numérico. A la izquierda de menos 2, por ejemplo, tenemos menos 3. ¿Qué pasa si ponemos un menos 3 acá en el exponente? Menos 3 al cuadrado, 9. 4 menos 9 nos queda un exponente negativo. Si es un exponente negativo, e, que sería 2,71, a un exponente negativo, esto seguro va a dar 0, prueben ustedes con la calculadora. Y si hacemos 1 menos 0, ¿qué signo termina teniendo en esta zona? En esta zona, este factor. Acá. Cuatro, que no, eso es atrasado, se ve. Bueno, ¿y qué signo tiene acá este factor? Positivo, me escribieron ahí en el chat. Bien, positivo. Entonces ponemos signo positivo, ¿sí? Vamos ahí, positivo. Entre menos 2 y 0, por ejemplo, está el menos 1. Negativo. Y sí, porque queda 4 menos 1, que sería 3. Esto sería un número mayor que 1, toda esta potencia, y si a 1 le restamos un número mayor que 1, nos va a quedar negativo. Entre 0 y 2, entre 0 y 2, también negativo. Bien. Y a la derecha de 2, parecido a lo que pasó con el menos 3, ¿no? Porque está elevado al cuadrado, es el mismo comportamiento. Así que, positivo. Bien. Entonces ahora hacemos regla de signos de producto. Negativo multiplicado por positivo, ahí ya vamos a tener el signo de h' de x. ¿Sí? Acá nos da positiva, perdón, negativa, perdón. Vamos a poner con otro color. Ahí, negativo, positivo, nos queda negativa la derivada, positiva, negativa y positiva. ¿Sí?
Bueno, entonces, con este análisis de signo, tenemos prácticamente nuestro ejercicio listo. A ver, esto, Adriana suele poner flechitas, ¿sí? Yo también. Derivada negativa, función decreciente. Derivada positiva, función creciente. Derivada negativa, función decreciente. Derivada positiva, función creciente. Y ya ahí se visualizan los extremos y los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. ¿Cuál sería entonces el intervalo de crecimiento de esta función? Pueden por micrófono o por chat. ¿Cuáles son los intervalos donde la función crece? De menos 2 a 0. De menos 2 a 0, unión 2 a más infinito. de 2 a más infinito. ¿Sí? El intervalo de decrecimiento de la función de menos infinito a menos 2 Y de 0 a 2. unión de 0 a 2. Bien. ¿Y qué tipo de extremos tenemos y dónde los tenemos? ¿Sí? En el punto menos 2, h de menos 2, ¿qué hay ahí? ¿Máximo o mínimo? Mínimo. Mínimo. Mínimo relativo o local, acuérdense, ¿sí? Y si quiero calcular h de menos 2, ¿cómo hago para calcular h de menos 2? ¿O cuánto da h de menos 2? Quiero asignarle a esto valor numérico. 5 dice De Luca. Me parece que no. 4. A ver. 5, 4, 4, 5. ¿Quién tiene la verdad? Veamos. Ponemos menos 2 acá. Acá hay que reemplazar, ¿sí? Nos queda, esto se hace 0. Todo número elevado a la 0 es 1. 4 más 1, ganó el que dijo 5 y no el que dijo 4. Entonces, acá podríamos poner, en vez de h de menos 2, poner 5, ¿no? ¿Está? De Luca tenía razón. El que puso 4, bien, perfecto. Bueno, y falta el otro extremo. ¿Dónde está el otro extremo? 2, punto y coma, h de 2. ¿Cambia h de 2 o es igual a h de menos 2? Es igual. En el punto 2, 5 hay, ¿qué hay? También igual, un mínimo relativo o local. ¿Estamos? ¿Qué les parece? Así recordamos alguna cosita más. Voy a abrir una página nueva y voy a completar un poquitito este ejercicio. Voy a volver a copiar acá h de x.
x al cuadrado menos e a la 4 menos x cuadrado. Y les hago una pregunta. ¿Es par esta función? ¿Es impar esta función? ¿Qué les parece? Es par. Es par. Es muy sencillo de verificar que es par. Porque si calculamos h de menos x, tenemos menos x elevado al cuadrado menos e a la 4 menos x elevado al cuadrado, y como las potencias son pares, nos quedan positivos. Entonces concluimos que esto resulta igual que h de x. Entonces es par, ¿sí? Es interesante el análisis anterior. Vuelvo a la página anterior. Fíjense que si una función era par, ¿se acuerdan que la característica gráfica que tenía era que era simétrica respecto de quién? Del eje Y. Del eje Y. ¿Estamos? Entonces voy a esbozar así rápidamente cualquier curva. Después igual la vamos a ver en GeoGebra. ¿Sí? Si una función es par, fíjense en que nosotros dijimos que tenía mínimo en 2,5 y 2 menos 5. ¿Se acuerdan? Bueno, no voy a respetar la escala. Supónganse en que ahí tengo y ahí tengo. Y es coherente porque si es par, tiene que ser simétrica respecto de Y. Entonces fíjense en que se están repitiendo los extremos en valores de X que son simétricos respecto de 0. En 2 en este caso y en menos 2. ¿Sí? Algo para que vayan pensando y asociando. Eso va un poquito más allá de los intervalos de crecimiento y extremos que pedíamos analizar. Yo esta función la tengo en GeoGebra graficada. A ver si puedo mostrárselas. A ver si... porque los hipervínculos no me funcionan. La tenía abierta recién. Igual ustedes pueden ir graficándola, ¿no? Pero... esta, si no la vamos a buscar. ¿Cuál es esta? Fíjense la gráfica de esa función, es una función. Algo se ve que nos olvidamos de decir. ¿Qué nos olvidamos de decir? Yo solamente hablé de extremos en 2 y en menos 2. ¿Qué me comí de analizar? Miren la gráfica. En 0. Me lo comí rotundamente lo que pasaba en 0, ¿no? Uno tiene que, ya que cuenta con esta tecnología, que sirva para revisar lo que hizo. ¿Estamos? Entonces, volvemos al pizarroncito, volvemos a la página. Solamente tenemos estos extremos. ¿Qué me faltó anotar a mí ahí? Un extremo más, ¿sí? ¿Qué extremo me comí de anotar? No tengo más lugar acá.
voy a borrar esta cuentita que no tiene mucha importancia y lo voy a poner acá arriba. ¿Qué otro extremo entonces tenemos que marcar? Sí, un máximo local en 0. Se ve acá en este dibujito que hay extremo acá, extremo acá, extremo acá. Eran los 3 puntos críticos que encontramos. Los vamos a marcar acá. No los escribí, los dije oralmente, los puntos críticos, y no los escribí. Entonces, nuestros puntos críticos eran: uno era 0, otro era 2 y otro era menos 2, ¿sí? En los 3 resultó que había extremos, solamente nos faltó poner en 0. ¿Cuál es la imagen de 0? E a la 4. E a la 4. ¿Sí? Hay máximo relativo. ¿Sí? Vuelvo a la gráfica. Fíjense en que a la cuarta es un número bastante grandecito. Ven que para mirarla tenemos que estar desplazándola. La imagen de E a la cuarta es un número bastante grande, 54 y pico. ¿Estamos? Y fíjense en cómo se ve que es par, cómo tiene su simetría con respecto al eje Y. Si la doblo por el eje Y, coincide la gráfica. Esa era la idea de simetría, pero es incómoda verla, ¿ven? Hay que estar corriendo para ver la gráfica. Y la imagen, tanto de 2 como de menos 2, en este caso son valores enteros, se pueden verificar perfectamente con el gráfico, lo que habíamos hecho en la parte analítica. Viendo el gráfico, ¿cuáles de los extremos que encontramos son absolutos y cuáles no son absolutos? Vuelvo a correr la gráfica. ¿Cuál de los extremos es absoluto y cuál no es absoluto? El máximo no es absoluto. El máximo no es absoluto y los 2 mínimos sí lo son. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces, estos 2 serían relativos y también estos 2 serían relativos y también absolutos, y este sería solo relativo, no es absoluto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, chicos? Profe, ¿Qué? cuando tenemos que poner los puntos, ¿ponemos que son mínimos relativos y absolutos o con que pongamos absolutos? Primero pones relativos. Sí. Siempre primero se pone relativo. Con estos criterios vos lo que buscás son extremos relativos. Una vez que hiciste la gráfica, que no es fácil hacer la gráfica de esta función si no tuvieses el GeoGebra, ¿está? Entonces pones, de acuerdo a lo observado en la gráfica, este es solo relativo y estos 2 podemos decir que son absolutos. Si quisiera hacer un análisis analítico, no es tan fácil darse cuenta si es un extremo absoluto o relativo, pues tendría que demostrar que esta cuenta como máximo va a dar, como mínimo, mejor dicho, va a dar 5, o sea, de 5 para abajo no voy a obtener imágenes. No es tan fácil analíticamente, si no lo veo en el gráfico, demostrar que un extremo es absoluto. Bien, ¿podría repetirlo? A ver, Juan Manuel, ¿qué cosa repetir? ¿Lo que estuve diciendo recién o necesitas que repita otra cosa? Para saber si es absoluto hay que hacer el gráfico. Sí, Adriana los dijo y yo lo rectifico, lo ratifico. Ratifico, no rectifico, ratifico.
Lo del punto que era relativo no es el punto, Juan Manuel. A ver, vos lo que buscás es en dónde hay un extremo. ¿En dónde? En tal punto hay un extremo. En tal punto hay un extremo, ¿sí? Lo que vos buscás con los criterios son extremos siempre relativos. Relativos o locales, ¿sí? Que son sinónimos, ¿eh? Ahí miro localmente lo que pasa con la función. Vuelvo al GeoGebra. ¿Por qué se llaman locales? Porque uno mira, pone el ojo ahí. Está, a ver si puedo con el cursor. Ponemos el ojo ahí, por eso se llama extremo local. Allí hay una puntita y por eso se llama extremo local. Lo mismo acá. Pero resulta que de acá para abajo no hay gráfica. Entonces, este extremo local es el menor valor que alcanza la Y. La Y más allá de 5, menos de 5 no va a valer. Este es el menor valor de Y. ¿Está? Entonces, además de ser un extremo relativo, que es el que saqué por los criterios, es un extremo absoluto, pero solo mirando la gráfica me doy cuenta, no hay posibilidad. En cambio, si voy al 0, subo hasta encontrarme con el 0, estoy acá, paradita, Este es un extremo local, veo una punta allí, por eso se llama extremo local, más las definiciones que le habrá dado Adriana, mirar en el entorno del punto X sub 0, qué sucede con las imágenes, ¿sí? Pero ¿qué pasa acá? Este no es absoluto, porque acá Y vale 54,5 y después hay otros valores de Y que superan a la imagen en ese punto. Entonces este es solo relativo y no es absoluto, porque hay otros valores de Y que lo superan ampliamente. No sé si con eso le respondí a Juan Manuel, que me pidió que lo explique de vuelta. ¿Sí? ¿Ahora entendiste? Bien. Bueno. Perfecto. Entonces, volvemos a nuestro PowerPoint. ¿Lo ven allí el PowerPoint? Sí, se ve. Bueno, muy bien. Yo acá había dejado una página en blanco para escribir acá el ejercicio, pero preferí hacerlo en el pizarroncito, por eso dejé esta página en blanco. Bueno, ahora sí vamos a hacer uno de la guía que me pidió Adriana que haga, que es el 16F. Este sí está en la guía de trabajos prácticos. Lo puedo hacer acá, pero para que después les quede, lo voy a volver a hacer en el pizarroncito, así después ustedes lo tienen. Esto lo transformo en PDF y lo tienen, además de tenerlo en papel, en el PowerPoint. Vamos a una hoja nueva. Ahí está. Bueno, entonces vamos con esa función, ¿sí? A mí no me gusta usar Y, me gusta ponerle un nombre a la función. Le voy a poner f de x, a la otra la llamé h de x, y la función es x a la 2/3 por 1 menos x. Fíjense que es el producto entre una función que analizaron ustedes recién con Adriana y un polinomio. Y ya generé un monstruo que vaya a saber qué es esto. X a la 2/3 la hicieron recién con Adriana. Esto era álgebra de funciones. Estoy multiplicando una que conocí con un polinomio. Vaya a saber qué es esto que se está generando. Vamos con el dominio de f. ¿Tiene algún problema esta cuenta? Recuerden que esto es raíz cúbica de x cuadrado, ¿no?
Y esto no tiene ningún conflicto porque las raíces de índice impar se pueden hacer para cualquier valor de x. Entonces el dominio son todos los reales. ¿Sí? Bueno, hay que derivar. ¿Derivada de qué hay que aplicar? ¿Qué regla de derivación hay que hacer? La multiplicación de un producto. Bueno, derivada del primer factor. Esto. ¿Qué les parece? Esa es la derivada del primer factor. La hicieron con Adriana hace un rato, ¿no? Sí, profe. Por el segundo sin derivar. Más primer factor sin derivar por la derivada del segundo, que es menos 1. Entonces me conviene ese más transformarlo en menos. Bueno, a ver, ¿cuál es el dominio ahora de esta función derivada? todos los reales. Ojo con esto. Todos los reales menos el 0. Claro. Miren, ¿eso no es esto? Claro, sí, me equivoqué. Un ratito con Adriana, ¿sí? Guarda cuando tienen, como les decía antes, si tienen una variable en la base y un exponente negativo, cuidado porque eso está escondiendo un cociente. Y si está escondiendo un cociente tenemos problema. Cuidado con eso. Si la base es un número no pasa nada, pero cuando en la base tenemos x y un exponente negativo, esto está escondiendo un cociente siempre. Entonces, el dominio de la función derivada son todos los reales menos el 0. Ya ahí entonces tienen un punto crítico. ¿Quién es punto crítico? El 0. Porque en ese punto no existe su derivada. ¿Estamos de acuerdo? Ya ahí encontramos un punto crítico. ¿Está? Bueno, ahora hay que buscar si existe otro punto crítico. ¿Es cómodo trabajar cuando tenemos una resta o convenía de qué manera tener eso para poder deducir si hay o no hay otro punto crítico? Es decir, si esa derivada se hace 0 en algún valor. ¿Cómo conviene tener eso escrito? ¿En forma qué? En forma de, como así, de fracción. No, conviene en forma factoriada. Les conviene, si quieren escribir con radicales se van a complicar, factorizada, ahí lo escribieron. Conviene expresarlo en forma factoriada, ¿sí? ¿Y qué sacamos de factor común? ¿Qué les parece? Esto podemos sacar de factor común. Es un factor común especial, ¿no? Pero bueno, se puede. Sacamos eso de factor común. ¿Y qué nos quedaría en el primer término si sacamos eso de factor común?
2 tercios por 1 menos x. Está bien, o si quiero ya aplico distributiva. 2 tercios por 1 es 2 tercios menos 2 tercios x. Menos, y ahora viene el quid de la cuestión. Cuando ustedes sacan factor común, recuerden que lo que hacen es, a cada término lo están dividiendo por el factor común. Yo tengo que pensar cuánto me da esto. Esto se llama cociente de potencias de igual base. ¿Qué se hace con los exponentes? Entonces queda x a la ¿cuánto? 2 tercios menos 1 tercio. A la 1. A la 1. Está, porque queda la 3 tercios, que es a la 1. Entonces acá que me quedó x. ¿Puedo seguir achicando esto? ¿Se puede agrupar algo en ese paréntesis? Las x. ¿Y cuánto da la agrupación de las x? Menos 5 tercios. Menos 5 tercios de x. Ahora es fácil darse cuenta cuando este producto se hace cero. Cuidado, porque esto dijimos, que esto es esto, para que no se tienten, ¿no? Lo escribo así. Dijimos que un punto crítico era 0 porque la derivada no existe. ¿Ven que acá tenemos este denominador que nos está indicando esto? Y otro punto crítico sale de acá. Cuando este factor se hace 0, la derivada se hace 0. Entonces, ¿cuál es el otro punto crítico que tenemos? 2 quintos. 2 quintos. Sí, otro de los puntos críticos, otro punto crítico, x1 es 2 quintos. Bueno, la tablita la voy a hacer en una hoja nueva, porque si no me queda un enchastre todo desprolijo ahí. ¿Entendieron? Es despejar x de acá, ¿no? Me imagino que esa cuenta todo el mundo la debe saber hacer. 2 tercios menos 5 tercios x igual a 0. Y me queda así, menos 2 tercios dividido menos 5 tercios. No me escribe más porque tengo la barrita esta de herramientas ahí. 2 tercios dividido menos 5 tercios. Y de ahí salió el 2 quintos que dijo una compañera de ustedes, ¿sí? Entonces vamos a armar en el siguiente la tablita. Recta numérica. En la recta numérica vamos a marcar el 0 y el 2 quintos. Y los factores que tenemos, que uno es 1 sobre la raíz y el otro era, vamos al anterior, 2 tercios menos 5 tercios x. Bueno, ¿en cuántos sectores tenemos que analizar signos? En este caso en
3 sectores. Este factor no existe para cero, no es que se anula, sino habíamos dicho que era punto crítico de derivada no existente. No existe para cero. En cero está abierto, ¿sí? Si quieren marcarlo, que esto es el dominio de la derivada primera. Pero sí podemos estudiar el signo a izquierda y a derecha de cero. A izquierda de cero, ¿qué signo va a tener? Negativo. Negativo. Y a derecha, positivo. Para este factor, la pared es 2/5. Para el factor de abajo, la pared, el que anula ese factor es 2/5. El que hace cero, el que yo llamo la pared, como si fuese un muro. A la izquierda del muro va a tener un signo y a la derecha del muro va a tener el signo contrario. Bueno, escucho qué pasa en los dos sectores que están a la izquierda y qué pasa en el sector que está a la derecha. Cómo es a la izquierda y cómo es a la derecha. A la izquierda positivo. Sí. Y a la derecha negativo. Entonces, acá abajo vamos a poner el signo de nuestra derivada. Negativa, positiva, negativa, y hacemos las flechitas, negativa, positiva y negativa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bueno, entonces ahora escribimos lo que nos piden. Intervalos de crecimiento y extremos. Intervalo de crecimiento. Cuidado que yo acá dibujé el dominio de la función derivada. Por eso a mí yo les marqué el cero abiertito, pero en realidad siempre les conviene dibujar el dominio de la función, a ver si todavía se creen que el cero no está en la función, ¿no? El cero en la función está, donde no está es en la función derivada. Por las dudas voy a borrar ese abierto ahí para que no se crean. Bueno, escucho cuál es el intervalo de crecimiento de esa función. Intervalo de 0 a 2/5, ¿estamos de acuerdo? En verde, a ver. Intervalo de crecimiento de 0 a 2/5. Donde no existe y donde se anula, fíjense en que no es intervalo, no pertenece ni al intervalo de crecimiento ni al de decrecimiento. Y el intervalo de decrecimiento de la función, menos infinito a 0, unión 2/5 más infinito. bueno, y tenemos extremos, ¿y de qué tipo? Relativos, locales. Son todos relativos, ¿sí? ¿Y en dónde? En 0. La imagen de 0, ¿cuánto me da? 0. 0. Esto es f de 0. En 0, 0, ¿qué hay? ¿Qué se dibuja acá? ¿Qué es esto? ¿Un qué? La función viene de ser decreciente y pasa a ser creciente. ¿Qué es esto? Mínimo. Un mínimo. Mínimo relativo o local. Son sinónimos. Y en
2/5, punto y coma. La imagen de 2/5 a lo mejor no queda un número muy lindo. A ver si yo la calculé bien. ¿Qué hay allí? ¿Qué? Máximo. Máximo, relativo o local. Tendríamos que graficar esa función, esa parte se las dejo a ustedes para ver si alguno de esos extremos es o no es absoluto. ¿Estamos? Sí. Bueno, ¿puedo seguir con otros ejercicios? Vuelvo al PowerPoint. Acá también lo tengo hecho en lápiz, lo tienen adjuntado al PowerPoint. Después Adriana lo tienen doblemente hecho, en lápiz y en la pizarrita que les voy a dejar. El anterior también, lo tenían hecho. Ah, no, el anterior no lo hice en lápiz, no, lo hice solo en el pizarroncito. Bueno, ahora dejamos de lado el 16 y si ustedes miran 17, 18 y 19 son ejercicios donde aparecen parámetros. Ya a esta altura son conocidos para ustedes los ejercicios con parámetros, aparecen prácticamente en todos los temas. Alguna letra desconocida que hay que calcular a partir de ciertos datos. Entonces, como solamente tienen 3 en la guía, 17, 18 y 19, yo puse uno del estilo, pero que no está en la guía. Que es ese que estoy planteando allí en el PowerPoint. Cada vez que les dan un ejercicio, lo primero que tienen que hacer es leer el enunciado 5 millones de veces si es necesario. E ir como armándome un esquema de lo que allí me están diciendo, ¿sí? Ahí me dicen que me dan una función, que tengo que hallar el valor de a para que la función g de x, que es logaritmo de x cuadrado más a por x, tenga un extremo en x igual 8. Para ese valor de a que calculamos hay que determinar los intervalos de crecimiento, de decrecimiento, si tiene otro extremo y de qué tipo son, es decir, si son máximos o mínimos, ¿no? Bueno, ¿por dónde empezarían a hacer este ejercicio? ¿Qué es lo primero que se les ocurriría hacer? Que tanto hinchamos que decimos que no se tienen que olvidar de hacer en ningún ejercicio. ¿Qué es lo primero que indicarían acá? El dominio, bien, El dominio, dicen ahí Julieta, Franco, Carlos, el dominio. Bueno, los escucho. Acá voy a escribir un poquito en el PowerPoint y después me voy a ir a la pizarrita. ¿Cuál sería el dominio de esa función? Todos los reales menos el 0. Porque al tener el cuadrado todo queda positivo. Muy bien, todos los reales menos el 0. ¿Están de acuerdo? Dominio reales menos el 0. Dominio de g. La función se llama g. Perfecto. Eso está bárbaro. Si me dice que tiene que tener
un extremo en x igual 8. ¿Qué voy a necesitar conocer de G si me están hablando de extremos? La derivada. La derivada. Bueno, entonces derivemos. ¿Cuánto me da G' de X? A ver si no me equivoco en hacerla. ¿Está? ¿Y por qué esta simplificación es válida? ¿Por qué puedo simplificar las X? Porque sacamos previamente el dominio de la función. Dijimos que el dominio de esa función eran todos los reales menos el 0. Entonces vale esa simplificación y nos queda 2 sobre X más A. ¿Cuál es el dominio de G'? Guarda con lo que me van a contestar, ¿eh? Bueno, sí, igual acá. Los reales menos el 0. También, como antes, ¿sí? Coincide con el dominio de G. Está reales menos el 0. ¿Sí? Bueno, entonces, si me dicen que hay un extremo en x igual 8, significa que automáticamente x igual 8 es un punto crítico. ¿Está? Porque si hay un extremo, antes fue punto crítico. ¿Qué les parece? ¿Va a ser punto crítico de derivada nula o de derivada no existente? Ya que escribimos el dominio, para eso se escribe. ¿Va a ser un punto crítico de derivada nula o de derivada no existente? ¿Qué les parece? Nula. De derivada nula, porque la derivada existe para cualquier real excepto para 0 que no estaba en el dominio de mi función. Entonces, esto, este dato que me están dando acá significa que la derivada en 8, ¿cuánto me va a tener que dar? 0. 0. ¿Y cómo calculo G' en 8? En la derivada reemplazas las x por 8. La derivada, la x la reemplazo por 8. 2 sobre 8 más a igual a 0. Y de allí tenemos el valor de a. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Con el Profe. valor de A. Sí. En el chat un chico le preguntó si estaba 0 en el dominio, si no se podía simplificar. No sé qué es. Y es lo que dije. 0 no está en el dominio, por eso se pueden simplificar las x. Porque 0 no está en el dominio de la función. Si 0 hubiera estado en el dominio de la función, esta simplificación no es válida. En 0 la función no existe, no es un punto que tenga que analizar porque no está en el dominio de la función. Entonces no es un punto crítico, si es esa la pregunta que están haciendo en el chat. Nula no. Ah, no, nula es, me están respondiendo a lo anterior que yo pregunté. Yo porque veo poquitos chats acá en el celular. No sé quién preguntó eso, lo de la simplificación, y si le contesté con lo que estuve diciendo recién. ¿Terminó acá el ejercicio? No. No. Hay que sacar los intervalos que pide y los extremos que quedan. Hay que sacar los intervalos que piden y los extremos. Bien, muy bien. Cuidado con eso.
¿sí? Yo para terminarlo acá en esta paginita voy a hacer un poquito más corto el temita. Voy a dibujar mi recta numérica. En la recta numérica voy a dibujar el dominio de la función, el dominio de G, pongo en la recta numérica, ¿sí? Saco al 0, por eso le hice un agujero abierto, ese es el dominio de G. Y lo contesté recién, Juan Manuel, se cancela con la X de arriba. No se cancela, se simplifica, hay que hablar bien. Cancelar es anular términos opuestos. Simplificar es dividir a los dos por un mismo número. Simplifico la X de arriba con el X cuadrado de abajo. Y es válida esa simplificación porque la X no vale 0, porque no está en el dominio de la función. ¿Está? Bueno, muy bien. ¿Puedo seguir? Sigo. Dibujé el dominio de la función. Bueno, ¿cómo nos queda entonces ahora nuestra función si reemplazamos a A por menos un cuarto? Queda así la función g de x, la escribo acá, logaritmo natural de x al cuadrado menos un cuarto x. Así nos queda g, y g' nos queda g' de x, nos queda 2 sobre x menos un cuarto. Así nos quedan cuando reemplazamos por el parámetro que encontramos, ¿sí? Bueno, ahora ¿qué tenemos que analizar entonces? Intervalos de crecimiento y qué tipo de extremo hay y si hay otro extremo. ¿Cuál sería el punto crítico? ¿Necesito hallarlo o ya lo sabíamos cuál era el punto crítico? Uno de los puntos críticos por lo menos. Uno es 8. 1 es 8. ¿Está? Ya lo marco acá. 8. Y el otro puede ser 0. Para ver si hay otro punto crítico, tengo que ver si esto se hace 0 para algún otro valor de x. Saco común denominador y me queda así. Si saco común denominador. Siempre que tengan recta entre dos fracciones, les conviene escribir como un único cociente. Y para que un cociente se haga 0, ¿quién tiene que ser 0? El de arriba y no el de abajo. Fíjense en que para el único valor que se hace 0 el numerador es para 8. Entonces esta derivada solo se anula en 8, no se anula en ningún otro punto que no sea 8. Y sigue no existiendo para 0, pero 0 no estaba en el dominio de la función, entonces no es un punto crítico, porque no pertenecía al dominio de la función. Entonces no se transforma en punto crítico, ¿sí? Pero a pesar de que no se transforma en punto crítico, hay que marcarlo en la recta numérica, porque en la recta numérica siempre ustedes tienen que dibujar el dominio de la función. ¿Y en cuántas zonas me quedó partida la recta numérica? ¿Cuántas zonas tienen acá? 3. 3. Hay que estudiar el signo de esta derivada, que es estudiar el signo de este cociente. Fíjense en que si tengo que estudiar el signo de este cociente, tengo que tomar a 0 como conflicto, porque anula el denominador, y el signo de un cociente depende del signo del numerador y del denominador. Entonces vamos a estudiar el signo de ese cociente acá, haciendo la tablita más restringida si ustedes quieren.
poniendo el signo de la x del denominador y el 8 menos x que tengo en el numerador. ¿Cómo es el signo de x acá? Negativo, positivo y positivo. Y el signo de 8 menos x, esta es la pared, el 8. ¿Qué pasa a la derecha de 8? Si le pongo a x valores mayores que 8, ¿cómo es esto? Negativo. Negativo. Y al otro lado, positivo. Profe, no entiendo por qué tomó para analizar los valores el x y el 8 menos x. Y porque vos acá tenés un cociente. Vos tenés que estudiar el signo de este cociente. Es estudiar el signo de la derivada. Y el signo de un cociente se estudia analizando el signo del numerador y del denominador. El numerador se te anula en 8, que es tu punto crítico. El denominador se anula en 0, no es punto crítico. Era un punto que no pertenecía a tu dominio, pero es el que anula el denominador y es el que te va a hacer cambiar de signo a ese denominador. El signo de esto depende del numerador y del denominador. Cuando vos tenés una cuenta de dividir, no aplicás regla de signos y decís positivo dividido negativo, negativo dividido negativo, ¿no decís eso? Bueno, entonces es eso lo que estoy haciendo, estudiando el signo de esta expresión. Listo. ¿Está? Es como cuando tenés factoriada la expresión, analizás el signo de los factores. Acá se estudia el signo de numerador y denominador. Claro, sí, no había pensado la derivada como 8 menos x sobre 4x. Claro, bueno, por eso estaba viendo con el 2 claro, sobre x. Siempre les conviene, esta escritura no sirve para analizar signos. Siempre les conviene o llevar a una forma factoriada o llevar a una única fracción, pero para poder estudiar el signo de algo, conviene hacer esas cuestiones algebraicas. Bueno, entonces, ¿qué signo va a tomar g' de x? Que es lo que a mí me interesa, en cada uno de esos intervalos. ¿Cómo es acá? Negativa, positiva y negativa. ¿Estamos de acuerdo? O sea, decrece, crece y decrece. ¿Estamos de acuerdo? Después lo tienen hecho prolijito en el papel, va a aparecer en una diapositiva. Bueno, conclusión. Escucho las conclusiones. ¿Hay otro extremo aparte de en x igual 8? ¿Hay otro extremo? Mudos se quedaron. O empecemos por los más fáciles. 0. Ay, Dios. Bueno. Ah, no dije nada. Ah, ya está. ¿Por qué no en 0? Porque no pertenece al dominio. No pertenece al dominio. Está, cuidado con mirar solo acá y olvidarse de dónde arrancaron. ¿Estamos? No hay extremo en 0. 0 no pertenece al dominio de esta función. A veces miran acá y se olvidan de mirar arriba. El único extremo está en 8. No hay otro extremo. Solo hay extremo en 8. ¿Y qué tipo de extremo es? ¿Máximo o mínimo? Máximo. El único extremo, entonces, el único extremo está en 8, y la imagen de 8, ¿cuánto me da?
así. Cuando uso la plumita, cierto, cuando uso esto no me deja borrar. Esperen, voy a hacer lío, estoy haciendo lío. Ahora sí. ¿Y qué tipo de extremo es? Habíamos dicho. Relativo. Sí, pero que es máximo. Máximo. Y es máximo relativo. Está claro porque en cero no. En cero no hay extremo porque no pertenece al dominio de la función. ¿Y cuáles son los intervalos de crecimiento y de decrecimiento? Lo escribo arriba porque después lo tienen hecho prolijo el ejercicio en papel. No se hagan problema, este mamarracho desaparece. Pero bueno, para explicar, a mí me gusta ir escribiendo. ¿Cuáles son los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función? Lo escribo acá a la izquierda. Intervalo de crecimiento. Este. Y el de decrecimiento. Están todos mudos, ¿eh? Los maté con el ejercicio. ¿Qué pasó? Silencio. El silencio no me gusta. El chat mudo. Y los micrófonos también. Sí, se entendió. Repito entonces, la idea del ejercicio. Yo no entendí una cosita sola antes y después todo perfecto. Bueno, decime cuál es la cosita. Igual ahora voy a hacer un resumen. A lo mejor cuando hago el resumen se te aclara esa cosita, si no me la preguntás. Resumiendo, primero sacamos el dominio de la función. Recuerden que cualquier ejercicio tienen que empezar por sacar el dominio. Para que una fórmula define una función tiene que estar acompañada de un dominio. Eso no se discute. Si a mí me dice que tiene que tener un extremo en x igual 8, necesito derivar. Entonces por eso calculamos la derivada. Esta simplificación en la derivada es válida porque dijimos de antemano que el dominio eran todos los reales menos el 0. La x no toma el valor 0, simplifico. Me da esto la derivada. Calculamos el dominio de la función derivada. ¿Para qué calculamos ese dominio? Para ver si tenía algún punto de derivada no existente. Como el dominio de la función derivada coincide con el dominio de la función, quiere decir que para el dominio de la función la derivada existe siempre. Entonces, eso significa que 8 es un punto crítico, pero es un punto crítico de derivada nula, porque podía ser un punto crítico de derivada no existente, pero eso lo descartamos por el análisis que hicimos del dominio de la función derivada. Entonces, decimos que la derivada en 8 vale 0, porque me están diciendo que tiene que haber un extremo. ¿Sí? Hoy estuvieron viendo con Adriana la condición necesaria para la existencia de extremo. Como es derivable para cualquier x que no vale 0, significa que si hay un extremo en 8 es porque su derivada tiene que ser 0. Entonces reemplazamos a la x por 8 e igualamos esa derivada a 0 y de ahí despejamos el valor de a. Una vez que teníamos el valor de a, reescribimos tanto la función como la función derivada para ese valor de a.
Nosotros necesitamos analizar el signo de esta derivada para poder responder a lo que me piden. Si hay otro extremo y los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Si tengo que estudiar el signo de una resta, les conviene esa resta escribirla como una única fracción, resolver la resta. No es fácil sacar el signo de una resta y sí es fácil sacar el signo de productos y de cocientes. Entonces, saqué como un denominador, que es el producto entre estos dos, mecanismo de la suma, 4x dividido x es 4, por 2, 8, 4x dividido 4x por 1x. Entonces, estudio el signo de este cociente. Para eso, dibujo en la recta numérica el dominio de mi función. Saqué al 0. El 0 a su vez es el que anulaba el denominador, por eso lo puse acá, porque me interesa estudiar el signo de ese denominador. Pero el 0 está excluido, pero es el que anula esto, entonces quiere decir que a la izquierda de ese 0 va a tener un signo y a la derecha va a tener un signo contrario. Y lo mismo hice con el numerador. Estudié el signo de ese cociente. ¿Y por qué en 0 no hay extremo? Porque no pertenece al dominio de la función, entonces no puedo decir que hay un mínimo en 0. El 0, esta función en 0 no está definida. ¿Sí? Sería bueno quizá, ¿por qué no es válido si 0 estaba en el dominio? No estaba en el dominio 0. 0 no está en el dominio de la función. Hola, profe, ¿se me escucha ahí? Sí. ¿Sos Leonel? Sí. Mi duda es que cuando simplificamos, cuando hicimos la derivada de g, simplificamos una x con el cuadrado de la x en el denominador. ¿Y por qué eso no era válido si 0 hubiese estado en el dominio? Porque no se puede simplificar por algo que vale 0. No se puede simplificar por algo que vale 0. Vas a perder soluciones o vas a encontrar soluciones contradictorias. Ah, perfecto. Entonces esa simplificación no se puede cuando... Claro, vos imagínate, mira, sí. Te pongo otro ejemplo distinto a este, para que lo veas, ¿sí? Dale, buenísimo. Acá lo tienen hecho en papel más prolijito el ejercicio, ¿lo ven? Todo lo que hicimos está hecho más prolijo, porque medio que quedó un cachivache acá, ¿no? Pero bueno, a mí para explicar me sirve. Pero acá lo tienen bien hecho, prolijito el ejercicio en el PowerPoint. Voy al pizarroncito. Voy a cerrar este para no mezclar y voy a agregar una, así les queda todo en el mismo, ¿sí? Suponete que vos tenés esta función. ¿Cuál es el dominio de esa función? Todos los reales menos el 3, ¿no? Bueno. Si vos simplificás, decís, bueno, esa función es igual a la recta x más 2. Error grosero. Va a ser igual a la recta x más 2, excepto ¿para quién? Para 3. La gráfica de g de x va a ser una recta agujereada en 3. Entonces, la simplificación es válida porque yo hice esta aclaración primero. Yo a esta expresión le saco el valor 3. Estas dos expresiones son equivalentes para cualquier valor de x excepto para 3. Entonces, la gráfica de esta función va a ser la recta con un agujero abierto en 3. La simplificación es válida porque aclaré esto. Entonces, buenísimo. Estas dos expresiones son equivalentes porque primero aclaré esto. Ahora, si vos trabajás con esto solo, olvidándote de esto, está mal. Porque la gráfica de g de x no es la recta completa. ¿Me entendés lo que estoy diciendo? Sí, se comprendió perfecto, profe. ¿Sí? Sí.
Dale, buenísimo. No había comprendido bien eso, nada más, por eso. Te lo hice con un ejemplo más fácil para que entiendas que si vos aclarás cuál es el dominio de tu función primero, entonces yo digo, voy a trabajar con una expresión más reducida, más fácil, pero teniendo claro que este valor no lo puede tomar, si no estamos en el horno. ¿Sí? Dale, buenísimo, gracias, profe. Muy bien, perfecto. Ahora sí. Bueno, vuelvo al PowerPoint. ¿Qué hora es? Ah, ya son las 12. Tenía armado un ejercicio más. Bueno, Rojo, igual hicieron un montón. Bueno, tenía el 20 armado, que se las trae el 20, pero bueno, en todo caso se lo dejamos ahí y que cualquier cosa le pregunten a Claudia el lunes o me preguntan a mí el jueves. Bueno, escuchen, ya estuve viendo todo lo que me mandaron, los que me faltaban se lo envié por mail particular, así que si no les llegó nada, quédense tranquilos que tengo las producciones de las evaluaciones. Les dejo 2 ejercicios ahí en formulario para que hagan. Ahí tienen ese para pensar que les dejó Roxana. Y otro tienen resuelto con parámetro que no está en la guía, pero bueno, tienen un modo. Traten de hacerlo primero solitos y después miren la solución. ¿Está? Pero primero inténtenlo solo, ¿no? ¿Te parece, Adri? Sí, más bien, creo que hay que intentar solo. Y mientras les dejo el formulario, les regalo una canción. Así tienen algo diferente a matemáticas. Al Sheeran lo conocen, ¿no? Adriana es re poética. Espera que voy a salir Vos de le acá. dejaste una bolsa el otro día. Sí, Chicos, tenés Ed razón. Sheeran lo conocen, ¿no? Sí, sí. Bueno, esta es una versión de la canción conocida que la canta con Andrea Bocelli y me parece espectacular. Escuchen, mientras yo les pongo el formulario. A ver si se escucha. ¿Escuchan? Yo no escucho nada, profe. Yo tampoco. ¿Sigo grabando, Adri, o suspendemos la No, grabación? cortala. ¿La corto? Sí.